Sasha Sokol denuncia a Luis de Llano, que era su productor, por haberla manipulado a tener un noviazgo que parecía consensuado, pero él tenía 40 y ella 14 años. Él dice que tuvieron un romance, se llama pedofilia, no busque escapatoria, que su secreto de amor no va a ocultarse, le puede cambiar el nombre, pero no cambia la historia. Y todos en la tele sabían de eso, era un gaje del oficio, nadie se puso necio, ni los padres hicieron mucho al respecto, y la cama favorita del abuso es el silencio. ¿Cuántas historias de abuso y acoso siguen en secreto guardaditas en un frasco? De productores abusadores famosos que producen muchas cosas, pero sobre todo asco. Parece que en la industria hay mucho monstruo suelto que te roba la infancia, pero el teleprompter pide guardar silencio. Parece que en la industria hay mucho monstruo suelto que te roba la infancia, pero el teleprompter pide guardar silencio. Hay rumores de algunos ejecutivos que meten a un niño a su cama y le dejan traumas. Lo dejan como el niño que vino del mar, porque solo con hablar de ellos en corto se escaman. Tienen un carrusel de artistas, ellos seleccionan aunque pulgas tienen pocas. Se los llevan donde no haya luz clarita y les dejan gotitas de amor en toda la ropa. Hoy vengo sin filtros en la boca para llamar tu atención, pa' que haga ruido esta nota, porque ya es hora de que las televisoras sepan de una vez por todas que las niñas no se tocan. Te llevo a la fama, pero primero a mi cama, ya no. Te llevo a lo más alto y te hago las cosas más bajas, ya no, ya no. Ya no, parece que en la industria hay mucho monstruo suelto que te roba la infancia, pero el teleprompter pide guardar silencio. Parece que en la industria hay mucho monstruo suelto que te roba la infancia, pero el teleprompter pide guardar silencio. S.O. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Continuamos en De Buena Fe. Paz. Gracias, Dan Yaracá, por esta opinión rapeada. Buenas noches. Les damos la bienvenida a esta conversación de Buena Fe. Hoy discutiremos el presente del Estado mexicano, sus articulaciones y la forma como se desarrolla su actuación en el territorio. De acuerdo con Claudio Lobnitz, la consigna "Fue el Estado", replicada en las protestas de desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, plantea una serie de preguntas que es necesario revisar para comprender el orden político y social de México a partir de la organización estatal. No puede negarse que, entre los múltiples casos de la persistente desaparición forzada, la violencia armada y demás problemas asociados, existe una participación de organismos del Estado mexicano, ya sea por acciones directas u omisiones intencionales. El asunto es identificar cuáles son esas partes que colaboran en la degradación del bienestar y la paz, de qué manera intervienen o se involucran con actores de otro tipo y a qué se debe la vinculación. Por medio de estos elementos podremos dilucidar la composición actual del Estado y cómo se expresa en la gobernabilidad de las problemáticas que aquejan a cada una de las regiones del país. ¿Cuáles son las características del aparato estatal en México? ¿Cómo se relacionan las diferentes agencias gubernamentales de la Federación, los estados y municipios? Para conversar al respecto está con nosotros Claudio Lobnitz, investigador y miembro del Colegio Nacional. Vamos con él y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de Buena Fe. Esta noche nos acompaña el doctor Claudio Lobnitz, profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York y miembro del Colegio Nacional, una de las instituciones que ha resistido este arreglo y desaparición de otras instituciones que ha habido en el presente sexenio. Bienvenido, doctor Claudio. Mil gracias, Gibran. Encantado de estar aquí con usted otra vez.
Para mí es un gusto siempre conversar, y aunque me gustaría hablar sobre uno de los ensayos más recientes que ha publicado sobre el Estado en México, no quiero desperdiciar la ocasión para hablar de Flores Magón. Este año ha sido nombrado por el gobierno de la República como el año de Flores Magón. Y se ha planteado desde la tribuna presidencial honrar el legado de Flores Magón, lo que no deja de ser un poco extraño. Y un poco difícil. Muy complicado, ¿no? Cómo incorporar el pensamiento de un anarquista decidido a un discurso oficial. ¿Qué Flores Magón puede reivindicarse desde una posición de gobierno, y cuál es el Flores Magón que a usted le parece que es más pertinente reivindicar en este momento? Híjole, qué difícil pregunta. Bueno, pero vamos a intentarle a ver si entre los dos lo sacamos. Bueno, tradicionalmente, desde que se erigió un culto estatal de Flores Magón, que fue a su muerte, ¿no?, hace 100 años, el modo en que los gobiernos postrevolucionarios lo incorporaron digamos, al panteón de héroes revolucionarios siempre fue un poco incómodo. Es decir, la manera de hacerlo de entonces, de los años 1920 y 30, 40, era nombrarlo precursor de la revolución. Entonces quedaba como una figura anterior a la revolución, que empezaba entonces en 1910, en noviembre de 1910, y la figura de Flores Magón como revolucionario cabal, digamos, que para él la revolución probablemente comenzó antes de 1910, y él vivió y fue revolucionario a lo largo de lo que nosotros llamamos la Revolución Mexicana. O sea, para él no era un precursor de la revolución, era un revolucionario. Y fue un revolucionario. Y es interesante que en esa época era muy difícil asimilarlo como un contemporáneo de la revolución. Y parte de la dificultad era, pues, su pésima relación con Francisco Madero. Pero no era la única, no era el único problema. También había problema por el internacionalismo de Ricardo y de Enrique, no de Jesús. El hecho de que se hayan finalmente anclado en los Estados Unidos los llevó a armar un movimiento que no era exclusivamente nacional. También estamos hablando de que estamos ya parte de su vida, también está ya la Revolución Rusa. Entonces ellos ven lo que está pasando en México como parte de un movimiento mundial. Y la Revolución Mexicana, al final de cuentas, creo que se reivindicó mucho como un movimiento nacional. Entonces, creo que eso también era una tensión que hacía difícil digerirlo. No imposible, pero la manera de hacerlo era normalmente orillarlo un poco a lo que hizo con la Fundación de Regeneración a principios del siglo XX, o sus intentos de revolución en 1906 o 1908. Creo que esa fue una estrategia que funcionó y que este gobierno parece también estar manteniendo. Normalmente se refieren a él como precursor de la revolución. La otra cosa que creo que rescata mucho este gobierno y que a mí me parece un poco problemática es la idea de regeneración. Me parece un poco problemática, pero me parece que sí es real. O sea, esa sí era una idea que tenían ellos, la idea de que el gobierno porfiriano era una fuerza, digamos, no solo regresiva, sino que un poco degeneradora. Pero esa idea de degeneración y de regeneración es muy de fin del siglo XIX y de principio del siglo XX. Incluso hoy día es un poco incómoda la idea, porque tiene cierto resabio como de la eugenesia, o sea, de los atavismos, la idea de pureza, de virilidad. Hay mucho discurso en Flores Magón de la regeneración como virilidad, no solo en él, sino en todo el movimiento. Incluso la parte feminista del movimiento que había era muy importante. Es una de las cosas más apasionantes y más impresionantes, para mi gusto,
de ese movimiento es que sí fue un espacio feminista, pero había dentro de ese feminismo un discurso de virilidad. ¿Por qué? Porque la idea de degeneración era un poco como invertida. Se usaba incluso el discurso hoy día llamaríamos anti-homosexual. En esa época no se usaba esa palabra, pero digamos antipederasta o antisafista, o es las palabras que se usaban en esa época. Para imaginar el problema de cómo el gobierno, cómo el Estado porfiriano había servido para debilitar al pueblo mexicano. Entonces se trataba de fortalecer, y es una idea muy bonita que tiene mucho de muy importante, pero que está también anclada en cierto discurso de época, incluso cierto discurso biológico y de género de esa época, que hoy día ya es un poco más viejito, un poco más arcaico. No creo que corresponda mucho a la forma en que vemos ese problema hoy. Pero creo que eso sí lo ha retomado el gobierno, y eso es más bien fiel, yo diría, a algo que existía en el magonismo. Lo que no puede tomar es el anarquismo, porque sí que ni modo, ¿no? Ningún Estado, y menos no sé, menos pero tampoco puede reclamar para sí exactamente eso. También la parte anticlerical, que es muy fuerte en Ricardo y en Enrique y en todos ellos, muy, muy fuerte, eso ha desaparecido, ¿no? Yo no siento que existe allá un anticlericalismo, más bien se reclama y se invoca frecuentemente a Dios o a la religión o lo que sea, ¿no? Entonces sí hay diferencias, como es lógico que tenga que haberlas, ¿no? Pero también hay algunos puntos de contacto, creo. Quizá hubo un solo momento en el que el obradorismo chocó con la iglesia, que fue cuando los mítines de desafuero que ponían a tocar las campanas de catedral durante todo el tiempo que duraba el mítin, o en 2008 incluso, o alguna vez que se cerró la catedral, pero fuera de eso la tendencia ha sido más hacia el acercamiento, por lo menos con el discurso. Desde luego que es muy distinto lo que se quiere hacer que lo que se puede hacer. Entonces, claro que para cualquier gobierno sería problemático hablar desde la figura de Flores Magón, pero quizá más para Yo leí algunas de las reflexiones que hacía Flores Magón, por ejemplo, sobre el personalismo o sobre el carácter burgués de la revolución, ¿no? Las diatribas contra Madero son impresionantes en eso, ¿no? Sí, es muy difícil al mismo tiempo reclamar a Madero y a Flores Magón. Bueno, a Flores Magón eso no lo hubiera soportado, digamos, ¿no? Pero, y de hecho, algunos de los cismas más importantes dentro del movimiento de Flores Magón, tal vez el cisma más importante fue en torno de Madero, es decir, parte de la gente que estaba en ese movimiento sí se fue con Madero e hizo un trabajo muy importante, ¿no? No son figuras menores, ¿no? Pero eso fue una razón para no volverse a hablar, o sea, realmente era un rompimiento muy profundo. Entonces, sí, el maderismo es difícil. Yo creo que la parte anticlerical sí es un poco viejita, que no habría ninguna necesidad de reclamarla hoy del modo en que la había entonces, en la medida en que la idea del jacobinismo del que manó todo el movimiento tenía eso en común, ¿no? Es el elemento anticonservador. Ellos sí tenían un elemento anticonservador muy literal, muy diferente del gobierno actual, porque el conservadurismo para ellos sí estaba ligado a la iglesia. O sea, la idea del conservadurismo estaba ligada a la iglesia en todos sus sentidos, y también a ciertas ideas burguesas de la familia. En ese sentido había un feminismo más radical, y había muchas mujeres ahí, incluida, por ejemplo, está María Bruce, la compañera de Ricardo Flores Magón, que eran consideradas en la época, dentro de la sensibilidad, digamos, de la Ciudad de México, por ejemplo, como absolutamente, casi prácticamente prostitutas, ¿no? O sea, porque no se casaban, porque eran militantes por ejemplo,
del control de la natalidad, como lo fue Emma Goldman, ¿no? Entonces hay algunos de los elementos más importantes, tempranos del feminismo moderno, ¿no? Están en ese movimiento, y eso los lleva a ser anticlericales de manera natural, porque el clericalismo en esa época era el baluarte de la familia tradicional y de la burguesía. Entonces, sí estoy de acuerdo con usted que es una relación que me parece que es un poco incómoda. Es una relación incómoda y además creo que corremos el riesgo, al intentar reflexionarlo históricamente, de comprar una premisa falsa, que es que estamos viviendo una transformación radical de la misma magnitud que la revolución. Y usted hace un ensayo en ese sentido muy provocador, que habla de un nuevo Estado que habría surgido después de la crisis del 82, que habría tenido una primera transformación con la declaración de guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, y que estaría viviendo ahora una nueva transformación. Es decir, que más allá del discurso hay tendencias históricas muy claras que podemos ver que no solamente no se han revertido, sino que se han profundizado, pese al discurso antineoliberal del gobierno actual. Entonces, me gustaría partir de la premisa. ¿Por qué partir de 1982? ¿Por qué hablar de una historia quizá en ese sentido sexenal? La idea que he estado tratando de desarrollar parte sí de las reformas neoliberales que considero que comienzan con la crisis de la deuda en 1982. Pero el problema del neoliberalismo, o sea, este gobierno sí es un gobierno antineoliberal, pero hay mucho también de lo que sucede antes que también ya implica un cierto fracaso del neoliberalismo, y al mismo tiempo cierta profundización del neoliberalismo, las dos cosas, ¿no? Entonces, me parece que lo que se planteó para México a partir del 82 era una ruta muy, muy complicada, porque había que desarmar un sistema básicamente de un solo partido, un sistema en que la representación política pasaba en buena medida por una estructura corporativa. Había que desarmar esos, meter una serie de reformas que para las reformas esas neoliberales sí requerían de un Estado. No se podían armar sin un Estado, a diferencia de la ideología frecuentemente del neoliberalismo, que imagina que todo eso puede suceder simplemente a través del mercado sin una intervención del Estado. Se necesita una intervención vigorosa del Estado para hacer eso, ¿no? Como se dio, así por ejemplo en los cambios ¿cómo se llama?, al artículo 27, a la propiedad rural, y lo que sucedió en general en el campo a partir de esta época, que es enorme y que es algo que creo que todavía no hemos terminado de asimilar en sus implicaciones. Una de las cosas que a mí y por favor interrúmpame cuando me empiece yo empiece mi debraye, pero una de las cosas que a mí me ha llamado la atención escribiendo esta serie de ensayos sobre el tema del nuevo Estado, es la mucha muy buena investigación que hay en México. Es decir, hay estudios sobre lo que ha pasado en el campo en los años 1990, en los años 2000, realmente muy buenos, ¿no? Y que sin embargo han sido de difícil asimilación en el discurso público. Por ejemplo, Patricia Arias, una antropóloga de Guadalajara que lleva años trabajando en el campo, ¿no? Y muestra datos así que uno dice, bueno, esto no se ha asimilado. Resulta que básicamente hoy día la gente que vive en la población rural mexicana, quizá una tercera parte de su ingreso es un ingreso que tiene que ver con la producción agrícola directa, ¿no? Los campesinos ya son
también jornaleros, son también trabajadores en diferentes cosas, es decir, ya no son la idea de campesino que teníamos los antropólogos de generación cuando estudiamos antropología y que éramos todos campesinistas, ¿no? De la unidad doméstica. En México el campo ya es otro campo, es un campo muy urbano, es un campo, además con telefonía celular, realmente no es un campo tan desarticulado como era antes o tan aislado, pero además no es un campo que viva primordialmente de la producción campesina, sino que es una cosa, otra cosa. Entonces el tema de representación política es muy grave cuando tiene uno eso, porque si uno quería representar el campo con algo así como la CNC, políticamente, pues ya no da para tanto. Entonces tiene uno en el fondo una necesidad de rearticular políticamente a esta sociedad, que es una sociedad que queda profundamente transformada por el neoliberalismo. Y estamos todavía en esas. Yo pienso que estamos todavía en esas. Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir conversando de buena fe. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos conversando de buena fe sobre el nuevo Estado mexicano, tal como lo ha planteado el doctor Claudio Lomnitz en un ensayo reciente, realmente en una serie de ensayos que verán la luz en la forma de un libro, y que establece ciertas continuidades desde 1982 hasta nuestros días. Es una lectura, yo debo decir, muy original. Teníamos una narración centrada en la representación política, en la transición a la democracia, las libertades, la libertad de prensa, la libertad de expresión, que para mí siempre tuvo algo de sospechosa por citadina, por centralista, porque, por ejemplo, hay preguntas quizá impertinentes que me hacía siempre, que es: ¿cuántos periodistas asesinaron en el sexenio de Luis Echeverría, caracterizado como uno de los más autoritarios? Que no digo que no haya sido autoritario, ¿no? Pero comparado con lo que ha sucedido a partir de la guerra contra el narco, digo, algo no me suena ahí, y estamos hablando de que es casi sentido común que ahora hay más libertad de expresión que ayer. ¿Cuánto se representaban más los intereses de ciertos sectores poblacionales a través de las corporaciones de lo que hoy se hace en cabildos controlados o restringidos por fuerzas criminales del narcotráfico o de alguna otra actividad? Y quizá lo que sucedía, lo pienso a raíz de lo que conversábamos en el corte, es que la élite intelectual del país, concentrada básicamente en 2 revistas, estaba un poco desconectada de la investigación que se hacía sobre el territorio y la población en las universidades estatales, en las grandes universidades públicas, de las tesis doctorales que se hacían ahí. Y todo eso no se tradujo nunca. Y quizás es un reto muy grande para una sola persona hacer la traducción de todo eso, pero es cierto que, siendo un reto así de grande, lo ha emprendido, y con trazos de todo, de antropología, de economía política, de ciencia política. ¿Cuáles son los rasgos que en esta otra lectura de esa misma época, quizá con extremos fechados de manera distinta, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos principales de ese nuevo Estado mexicano leído desde ahí, desde el 82, desde las reformas neoliberales, que pueden explicarlo más allá de nombres propios, que eso me gusta mucho del ensayo, ¿no?
a diferencia de Cosío Villegas, no considera que el estilo personal de gobernar sea una variable definitoria, o al menos así me parece. ¿Cuáles son los rasgos que definen digámoslo así, 1982-2024 para seguir en la lógica sexenal? Pues para mí parte de la historia tiene que ver con una cierta idea o fantasía de transición a partir de Norteamérica, del TLC. O sea, eso ya es un poco, no empieza en el 82, pero sí en los años 80 ya empieza la liberalización desde el punto de vista comercial. Y el problema que se resiente en los años 80, al principio, es cómo liberalizar y al mismo tiempo mantener el orden. Esa tendencia entre democratizar y mantener el orden se trató de resolver, creo yo, como de dos formas. Una fue el proyecto del TLC, ya en los años 90, en la época de Salinas y eso, que la idea ahí era un poco, bueno, a cambio de todo este desbarajuste que está creando la nueva globalización, es decir, el neoliberalismo fue también una manera de volver a integrar la economía mexicana a la economía mundial, ¿no? Esto va a crear un gran desorden, va a haber más democracia, pero con la integración norteamericana podemos ir poco a poco generando un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque las reglas mismas del tratado significa que el Estado mexicano tiene que garantizar ciertos tipos de condiciones como parte del tratado, y entonces es lo que llamo yo las ínsulas del derecho, ¿no? Es decir, el tratado mismo era visto como una especie de paso transicional hacia la construcción de un Estado de Derecho, y eso abría un horizonte que aquí normalmente se llamó transición a la democracia, ¿no? Pero tenía, creo yo, como ideal algo que sí es un reclamo popular, que es el Estado de Derecho, es decir, cierta igualdad ante la ley. Era finalmente una idea que tiene todavía una base de reclamo relativamente amplia. Esa era, digamos, una de las vetas, pero la otra era cómo hacer todo esto, cómo tener un Estado suficientemente fuerte como para hacer toda esa transición. Entonces se tiende a la centralización. En esta época, digamos, de los 80s para acá, ha habido lo que yo llamo mucha soberanía y cada vez menos Estado, menos administración. Mucha inversión en el poder central, manifiesto, por ejemplo, en la militarización, que no es un fenómeno exclusivo de este régimen. Ya lleva un rato la militarización como proceso histórico en México. Para tratar de garantizar el poder del Ejecutivo, del Estado central, de la Federación, al mismo tiempo de que hay una retracción e incluso a veces una renuncia de plano a ciertas funciones que son, digamos, clásicas del Estado. Por ejemplo, la de la justicia, que creo que ha sido quizá el abandono de la justicia o la aceptación de una incapacidad realmente de implementar el aparato de justicia, el aparato de policía, ha sido una de las características. Entonces, en ese sentido es un Estado medio contradictorio, porque muchas veces la gente lo imagina como una falta de Estado o un Estado fallido, cuando en realidad lo que hay es como centralización junto a una pérdida o abandono de ciertas aspiraciones clásicas del Estado. Algo así. La centralización la podemos ver, por ejemplo, en materia de seguridad, desde el sexenio de Felipe Calderón, bueno, seguramente desde antes, pero con esta idea de establecer mandos únicos, líneas verticales para articular a policías que luego son contradictorias. Exacto. Y para mi gusto el sexenio de Calderón sí marca un hito, porque la declaración de la guerra contra las drogas se hace sin haber tenido realmente un Estado de derecho que pudiera procesar una guerra. Es decir, no se trataba realmente de
pescar una serie de perseguir una serie de delitos y de procesar legalmente una serie de personas que habían cometido una serie de delitos. Se trataba de erradicar, en verdad, a un grupo social, los narcos. Eso ya no es Estado de Derecho, eso es otra cosa. Entonces, allí ya en ese momento el proyecto, digamos, de Estado de Derecho que todavía estaba avanzando finalmente, queda interrumpido a favor de una centralización, exacto como dice usted, policías estatales, policías federales, el abandono de las policías municipales, el desbarajuste entre los poderes locales, estatales y federales, que ha sido también una característica del Estado mexicano, muy notable. O sea, vemos hoy día, y no hoy día, sino hoy, pero también ayer y antier, no sé, balaceras entre una policía municipal y una policía estatal, o entre una policía estatal y el ejército. O sea, hay una desarticulación respecto de los poderes locales. Es una centralización que se ve también, digamos, en el brazo suave del Estado, como en el sistema educativo, ¿no? Claramente en el sexenio de Peña, con la centralización de la nómina magisterial, muy interesante, el no proceso lo había de pensado. reforma, se centraliza también esa parte, es decir, se hace sentir cada vez más el Estado, pero es un Estado débil por una parte y por otra muy duro. Y llama mucho la atención, por ejemplo, en la actualidad, que tengamos ya una corporación de la magnitud de la Guardia Nacional, que puede ser 10 veces lo que fue la Policía Federal, instalada en todo el territorio nacional, y las tendencias de los homicidios y de las desapariciones, bueno, el caso de los homicidios sigue estable, ¿no? Y las de las desapariciones se haya casi duplicado, hasta donde tenemos reporte, porque no se entregó el reporte del segundo semestre del año pasado. Entonces son dos tendencias que parecerían contradictorias, pero que en realidad son complementarias. La educación me parece muy interesante y no lo había pensado, y creo que sí se puede pensar en la misma clave. Pero lo de la Guardia Nacional es interesante que haya un cuerpo de ese tamaño y que sin embargo no tenga realmente capacidad regulatoria de la violencia y de todo lo que significa no regular bien la violencia, porque no regular la violencia significa abandonar ciertos mercados, ¿no? Abandonar la regulación de ciertos mercados. La regulación de la violencia siempre estuvo ligada a construir fronteras entre la economía formal y la informal, la regulación de las economías informales, todo eso, ¿no? Y eso lo hacían antes, entre comillas, de manera corrupta, pero era la manera en que se hacía, las policías de antes, ¿no? Ahorita no creo que la Guardia Nacional esté haciendo eso del todo. O sea, lo que se nota más bien es una presencia, pero también pues un cierto abandono a cierta función regulatoria o reguladora que uno esperaría, como se ha visto, por ejemplo, recientemente en esto que sucedió, esta desgracia ¿cómo se llama?, en San José de Gracia o en Caborca, eventos recientes en que ha habido Guardia Nacional cerca del lugar, y el lugar que tiene, el papel que tiene más bien litúrgico es ir 3 horas después de que terminen los hechos para volver a meter al pueblo en una imagen de orden, no realmente intervenir en la regulación de la violencia. Y creo que quizá sería interesante pensar el tema educativo en la misma clave, porque creo que sí hay algo de lo que usted dice, un intento de centralización y al mismo tiempo una pérdida de capacidad reguladora o de intervención a nivel local. ¿Y a qué se deberá esa pérdida de capacidad reguladora? Una pérdida quizá de control político, de autoridad política, definitivamente, pero me refiero a lo siguiente. Durante mucho tiempo
se atribuyó a la institución presidencial un control casi absoluto sobre el Estado mexicano, incluso sobre ayuntamientos y cabildos. Y probablemente algunos de los proyectos políticos como el que hoy gobierna cayeron en la fantasía de que ese control político existía efectivamente y se han dedicado en alguna medida a intentar esa reconstrucción. Pero a medida que se intenta reconstruir, se vuelve cada vez más evidente que es imposible. Y aún en los cuerpos en los que se presumiría más sencillo. Es decir, en el pasado las policías eran corruptas, hacían arreglos para controlar el crimen urbano, por ejemplo, ¿no? Tenían sus cuotas y se metían con alguien que no debía ser, los entregaban. Había un control de la ilegalidad desde el poder público. Y en la actualidad hay mucho más, o parecería haber mucho más Estado, mayor poder público, pero no parece que quien esté en control de eso sean los representantes políticos elegidos democráticamente. Y si no son esos representantes, la pregunta es, en este Estado que ha continuado teniendo soberanía, al final, ¿quién manda? Vamos a un corte y espero a que me responda. Usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos conversando de buena fe con el doctor Claudio Lomnitz sobre su idea de un nuevo Estado en México y los rasgos de continuidad que tiene desde 82 hasta el presente. Y nos quedamos en el bloque pasado con una pregunta sobre si hay cada vez un Estado más duro, con capacidades en el territorio que se han desplegado mayormente, y al mismo tiempo parece haber una pérdida de control por parte de los representantes políticos. ¿Quién manda ahora? Yo lo pensaba respecto de lo que pasó en Querétaro el fin de semana pasado. Pensaba, este modelo de violencia en los estadios pues era antes muy explicable entre la rectoría de la Universidad Nacional, que mantenía sus porros, el Partido Revolucionario Institucional, que los utilizaba para acarrear o para intimidar o para lo que fuera, y el papel que tenían como grupos de animación. Y lo que eso cambió a partir de la entrada de las barras bravas y eso. Pero antes uno sabía que había que golpear a la puerta, no del rector, pero sí del secretario general de la universidad, y había que tocar a la puerta del presidente del PRI en la Ciudad de México, o de quien gobernara la demarcación, y podía uno arreglar un problema. Ahora ya no sabe uno qué puerta tocar, ni siquiera para gobernar esos asuntos en el territorio. Es que creo que una de las cosas interesantes que ha sucedido es que ha aumentado, la forma en que yo lo expreso en estos ensayos, es que ha aumentado mucho la soberanía, pese a la idea que tenemos, y ha disminuido mucho la capacidad administrativa o reguladora del Estado. Entonces, la soberanía significa que puede uno echar cualquier cantidad de violencia desde el Estado. Puede uno hacer como hizo Felipe Calderón, declarar la guerra, meter tropas en Michoacán, ¿no? Meterlas en Baja California, lo que fuera, o este gobierno también puede hacerlo, ¿no? Pero el problema, de hecho López Obrador lo ha expresado de una manera interesante. A veces se ha referido al Estado como un elefante reumático, ¿no? Pero lo interesante para mí es que no ha tratado de curar la reuma. Es decir, lo que ha hecho es hambriar al elefante, ¿no? Como si la dieta fuera, la falta de alimentación fuera el mejor remedio contra las reumas.
La razón por la que no quiere darle recursos es porque el Estado no está logrando administrar, el aparato administrativo no está logrando administrar los cambios que quiere o las políticas que quiere implementar. Entonces, hay esa tensión entre la gran concentración de poder que se puede manifestar, ya sea imponiendo algún gran proyecto o más frecuentemente de una manera más bien destructiva, ¿no? Es decir, mandando al ejército, Digamos que al cuerpo del elefante se le ha dejado eso, hambriento, se han recortado capítulos administrativos, se quita presupuesto a varias dependencias. Entonces, dejó hambriento al elefante reumático y le puso patines con la Guardia Nacional, con el ejército, para que para donde vaya rápido, ¿no? Aunque no esté en pleno control. Y eso a lo que nos lleva a esa capacidad de desarticulación inesperada, ¿no? Muy inesperada, y el ejemplo de terrible, ¿verdad?, de imagen de esta violencia en los estadios, creo que es un buen ejemplo, porque lo que aparece, por lo menos a nivel de comentarios, es por un lado que hay un proceso de articulación hacia arriba de ciertas formas, digamos, maneras de agrupar informalmente la violencia, ¿no? Los porros, por ejemplo, pues hoy día quizá esos mismos porros de la Universidad en Guadalajara o de la Universidad en Querétaro, de la UNAM o lo que sea, tal vez ya estén ligados a otra clase de organizaciones económicas un poco más sofisticadas, ¿no? Que normalmente a veces llamamos cárteles, pero que normalmente ni sabemos de qué estamos hablando. Pero sí hay una economía más compleja, ¿no? No es únicamente la economía, digamos, de la barra brava o del porrismo, sino que ese porrismo ya se articula a otras economías. Entonces, eso hace muy complicada la negociación, porque también no sabe uno, por ejemplo, si uno fuera gobernador, ¿no? o alcalde o algo así, y quisiera de pronto decir, bueno, ¿cómo hacemos para meter esto en cinto? Tal vez la puerta del secretario de la universidad a la que hizo usted referencia no sea ya suficiente, porque de pronto la red social trasciende un poco el ámbito que iba antes, digamos, de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría General de la Universidad y de ahí al porrismo. De pronto aquí hay una estructura económica que se escapa de la capacidad administrativa de ese Estado, que además forma parte del elefante flaco y reumático, ¿no? Entonces tenemos un pobre elefante de circo ya viejo. Mencionaba un periodista deportivo, Ignacio Suárez, que hizo una investigación sobre la violencia en el estadio, que realmente era un enfrentamiento como suelen hacerlo las barras, nada más que suelen hacerlo fuera de los estadios. Se vivió como una emboscada y le pregunta el periodista a sus fuentes, ¿y entonces por qué tenían modos de sicarios, como desnudar a las personas a las que golpear? Bueno, porque uno de los miembros de la barra, uno de los líderes, se dedica también al huachicol. Entonces, como sabía que íbamos a venir a chocar contra los del Atlas, se trajo a la gente que trabaja con él y pues a eso se les quedó la costumbre. Y esa es una parte de la explicación que da, que puede ser contingente, pero que ilustra también esta complejidad económica que hace más distinto la línea de mando. Económica y, como usted bien dijo, digamos, simbólica, ¿no? Porque se manifiesta eso culturalmente en el acto de quitarle las camisetas, ¿no? Quitar las camisas, desnudar a la víctima. O sea, queda expuesto en este caso ante las cámaras, ¿no? Que el fenómeno es y no es el de antes, es y no es conocido, es y no es barra brava, es y no es porrismo, ¿no? Uh-huh. Es más que, ¿no? Y eso creo que es algo de lo que nos genera bastante angustia frecuentemente, ¿no? Hay cierta angustia ante esa como hibridación. Esa hibridación no solo a nivel, digamos, de la violencia, sino también a nivel de la conformación de nuevas élites, ¿no? Yo creo que hay mucha angustia ahí, ¿no? Es decir, de pronto constatar que, qué sé yo, en Uruapan
el viejo como country club, no me acuerdo cómo se llamaba, pero como club deportivo donde antes iba, digamos, las familias bien de Uruapan, pues de pronto van esas familias bien más las nuevas familias bien, ¿no? Que de las que quizá esas viejas familias bien ahora ya cada vez dependen más porque tienen más recursos, etcétera. Entonces de pronto ya se juntan y el hijo de uno anda con la hija del otro. Y eso que se ha visto en México, que no es del obradorismo, eso lleva ya décadas sucediendo en México, y sobre lo cual no tenemos ya mucha cuenta, que ya no es tan fácil hablar desde esa buena sociedad, y hay mucha angustia respecto de cómo trazar un límite entre un quehacer económico respetable y uno, digamos, de lampa. Que se teje esa angustia sobre la base de otra cosa que explora en su ensayo, y esta es la última reflexión que me gustaría pedirle, sobre el maridaje de la economía formal con la economía informal, que son codependientes y que por lo tanto están condenadas las dos a la continuidad de la otra, aunque se presuma desde el proyecto político que reivindica la formalización, se presuma que la economía informal es un enemigo a vencer, ¿no? En realidad, este arreglo económico que ha venido creciendo y que no ha logrado todavía generar sus propios rituales, o quizás sí, dice usted, pero no son rituales pacíficos, ¿no? Es parte de la base y lo que no alcanzamos a desentrañar sobre este nuevo país y de qué está hecho. Exacto, y lo que es muy interesante es que ni, digamos, los proyectos políticos que estaban intentando finalmente formalizar toda la economía, y esa formalización es al final equivalente a imaginar un Estado de Derecho, porque la economía informal siempre depende de una negociación política, no es Estado de Derecho, ¿no? Es decir, tiene uno que ceder, por ejemplo, apoyo político a cambio de tolerancia desde el Estado, ¿no? Entonces, ese imaginario que era, bueno, nosotros vamos a lograr absorber toda esta economía informal, vamos a lograr formalizarla, vamos a lograr ser parte finalmente de una Norteamérica que tenía como, digamos, como horizonte idealizado la Unión Europea, quizá como el lugar al que se quería finalmente llegar, el horizonte aspiracional. Eso no se logró de ninguna manera, pero tampoco, digamos, el proyecto ya ahí sí obradorista, que es un poco al revés, es decir, bueno, se terminó el neoliberalismo, tenemos una economía, digamos, por así decirla, politizada, lo que significa al final que le vamos a dar cabida a la gran economía informal, ¿no? A las grandes economías informales, no solo cabida, sino representación política. Pero ese punto de vista tampoco logra acabar con su contrario, digamos, con su dependencia o codependencia con la parte formal, ¿no? Que se nota, por ejemplo, en la defensa del gobierno al Telcán, o como sea que se llame Temec ahora, ¿no? Es decir, la necesidad de proteger ciertas clases de inversiones internacionales, porque México forma ya parte de una economía globalizada y no se puede sustraer tan fácilmente. Entonces, lo que creo que es nuestro dilema hoy día es que la fantasía de lado y lado, las dos son fantasías, no se corresponden con... El país tiene que articular esas dos economías y tiene que encontrar una manera de hacerlo sin criminalizar totalmente o estigmatizar totalmente a una parte que no va a desaparecer, porque la parte formal tampoco va a desaparecer. Muchas gracias, doctor Claudio Lomnitz. Al contrario, mil gracias por la invitación. Y muchas gracias a usted por estar con nosotros en De Buena Fe. Quédese, que todavía falta Estefanía Veloz con La Mala Fe.
El sistema heteropatriarcal procura justificar las desigualdades y los abusos que sufrimos las mujeres, ya sea con tergiversaciones de la biología o por invenciones como el romanticismo. Y al amparo de esa estructura, individuos se encargan de perpetuar las desventajas y las violencias que marcan nuestra vida, siendo perpetuadores de hecho o como encubridores. Ejemplos sobran y es necesario revisar cada uno, pero el que mayor resonancia ha tenido en los últimos días es el del productor Luis de Llano, quien en entrevista con Jordi Rosado declaró sin perturbarse que había mantenido una relación con una mujer menor de edad cuando él tenía 39 años. De Llano manifestó que lo suyo fue amor y que en todo caso quien sufrió fue él, porque Sasha Sokol terminó el supuesto noviazgo luego de 3 años, aun cuando ella era una adolescente víctima de una relación de abuso en la que estaba sujeta a un hombre no solo mayor que ella, sino en capacidades de ejercer poder debido a que era un productor del grupo musical del que formaba parte. Las palabras usadas por De Llano en la entrevista tratan de enmascarar el vínculo pederasta que mantuvo y que ha idealizado en términos de efectividad consensuada e incluso protección paternal. Además, la exposición de este caso sienta un precedente para considerar las actuales prácticas de engaño a las que recurren hombres adultos como el grooming o el ciberacoso pederasta, que consiste en establecer una relación de confianza por medio de redes sociales con menores de edad para posteriormente incurrir en abuso o explotación sexual. Por último, cabe resaltar la tranquilidad con la que De Llano expresó su historia y el reclamo de confidencia que hizo al entrevistador, quien actuó en reciprocidad, mostrándonos que en un mundo en el que el pacto patriarcal garantiza la impunidad para los hombres privilegiados, las mujeres estaremos siempre en la necesidad de romper las estructuras de opresión. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes para seguir conversando de buena fe.